Todo comenzó con la pataleta de un funcionario, al parecer en estado de ebriedad o descontrolado por el consumo de otras sustancias, reclamando cuotas de poder. Intrigó, ofendió, amenazó. Paso seguido, se produjo un mecanismo de chantaje gigantesco que ha devenido en señalamientos delicados contra el gobierno de Gustavo Petro. ¿Pero qué hay detrás de la puja que vive Colombia? Pendiente, que aquí vamos a abordar un ángulo distinto, una lectura crítica al momento que sacude al país suramericano. Esto es, Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo, con nosotros te enteras de todo. Son varios los ingredientes. Un embajador que altaneramente exige ser ministro de una cartera que a él le guste, que le parezca importante. En su desespero, insinúa la comisión de actos ilícitos en la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Arranca de esa forma una bochornosa operación de chantaje. Según algunos audios filtrados, advierte que, si no le dan el cargo que le apetece, revelará cosas que los hundirá a todos. Ese señor, Armando Benedetti, antes senador por el partido de la U que fundó Juan Manuel Santos, fue nombrado por Petro como embajador en Venezuela, con la misión de restablecer las relaciones entre los dos países, pero en su breve paso diplomático tuvo la insolencia de agredir verbalmente a uno de los dirigentes de la Venezuela Alternativa. Luego reconocería que se había excedido. Benedetti, periodista de profesión, confiesa estar enfermo, sí, enfermo de adicciones. Se conoce que tiene problemas con el alcohol y otras sustancias, como la cocaína. Fue senador de Colombia acompañando a Juan Manuel Santos para hacerse presidente. Llegó incluso a presidir el Senado. Antes fue diputado o miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal que dirige el expresidente César Gaviria y que también apoyó la presidencia de Ernesto Samper. Y previo, fue concejal de Bogotá, también como militante del Partido Liberal. Su asistente más allegada durante el periodo como senador fue Laura Sanabria, la que en campaña se desempeñaría con esmero, y una vez ganadas las elecciones, Gustavo Petro la designó integrante de la dirección de la presidencia, hasta llegar a jefa de gabinete. Laura Camila Sarabia Torres, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada. También tiene estudios especializados en análisis de estrategia del sector defensa y del papel de la seguridad en el posconflicto, así como en marketing político, cursados en la Universidad Externado de Colombia. Del mismo modo, tiene especialidad en seguridad y defensa realizada en la Escuela Superior de Guerra. Esto dice la plataforma informativa Infobae sobre los aspectos académicos de Laura Sanabria. Durante el desarrollo de su carrera ha abordado de manera cuantitativa y cualitativa la política internacional, el escenario global de la economía y los alcances de las estrategias y proyectos que abarcan la sociedad, con énfasis en el modelo de Naciones Unidas. Benedetti, anterior jefe de Laura, presentó a Marelvis del Carmen Mesa Vuelvas, de 51 años, a Laura Sanabria, de 29, recomendándosela como niñera, porque había cumplido tal función con la familia de él. Pero por lo visto no le dijo que a esa señora la habían despedido porque en la casa de Benedetti se perdió una cartuchera con dinero en efectivo. Y por eso la compañera de Benedetti, su cuarta esposa, de quien también se separó durante la estadía en Venezuela, decidió apartarla del trabajo porque en una investigación realizada no había pasado la prueba del polígrafo y sospechaba que ella, Mesa Vuelvas, los robó. Aún así, Benedetti se la lleva y presenta a Laura Sanabria. A esta última también se le pierde de su casa dinero en efectivo. De acuerdo a la reseña del periodista más informado de Colombia, Daniel Coronel, fueron $7,000, información ratificada por medios como Infobae, la W Radio y muchos otros. Sin embargo,
Las intrigas de los interesados comenzaron rápida e irresponsablemente a inflar la cifra y a repetir mentiras en torno a esto, para así atacar a Petro. Con impresionantes informaciones reveladas por el reporte Coronel que produce el referido periodista, la Fiscalía, dirigida por el postulado y cercano colaborador de los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, Francisco Barbosa, conocía desde febrero la interceptación irregular del teléfono de Mesa Vuelvas y su allegada, y no dijo nada hasta estas alturas de junio, solo luego que la revista Cambio reveló la especie. Ahora está en duda si las chuzadas, como se le dice en Colombia, a las intercepciones telefónicas ilegales fueron originadas por la afectada Laura Sarabia o si por el contrario son una maniobra de alguien más para achacárselas al gobierno Petro y tratar de acabarlo. Volviendo a la denuncia inicial, por una extraña circunstancia, la niñera Mesa Vuelvas termina estableciendo relación con medios de comunicación que se encuentran obsesivamente opuestos al gobierno de Petro, porque los mismos pertenecen a los empresarios de banca, al mundo de la finanza, seguros y administradoras de pensiones que se benefician con diversos negocios del Estado o del sistema de cosas reinantes en el país, y que ante las reformas que plantea la gestión de la Colombia Humana, se ven perjudicados en sus intereses económicos y privilegios, por lo que se modificarían esas relaciones ventajosas de las que hoy disfrutan. Los dueños de esos medios buscan desesperadamente detener las reformas que impulsa la actual gestión. Por ejemplo, ¿quiénes son esos dueños? Aquí van dos. Conglomerado de medios al que pertenece la revista Semana, con la que de alguna manera extraña se ha comunicado Benedetti, es propiedad de Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski, padre e hijo, portentosos empresarios del sector bancario, financiero, fiduciario y de hotelería, entre muchos otros sectores. Por otro lado, está el conglomerado de medios que encabeza el diario El Tiempo, que tiene por dueño a Luis Carlos Sarmiento Angulo, propietario de una cadena de bancos, constructoras y administradoras financieras bajo la marca Grupo Aval, donde está parte de la administración de pensiones de los colombianos, que de acuerdo al planteamiento de Petro, debe tener un tipo de administración mixta y no solo en las manos de un banquero privado. A Sarmiento Angulo, dueño del Tiempo y de la hilera de bancos, además conocido como el hombre más rico de Colombia, eso no le gusta en lo más mínimo. Como es obvio, se opone con determinación al gobierno de Petro. Volviendo a la operación de chantaje del ex embajador, según se lee en Infobae, Benedetti asegura que la niñera Mesa Vuelvas fue a hablar con los medios archienemigos del gobierno al que sirve Laura Sarabia a través de una amiga. ¿Y cómo Benedetti sabe eso? También confiesa que él cometió un gran único pecado, el que sabía que se iba a publicar en la revista archienemiga de la gestión Petro un reportaje contra Sanabria y él se quedó callado. Igualmente, ¿cómo sabía Benedetti que se adelantaba esa publicación si la misma aún no había salido al público? ¿Acaso tiene él, molesto porque no le daban el cargo que le apetecía, comunicación directa, especial con ese medio archienemigo del gobierno al que él le estaba sirviendo? El asunto sigue, pero es hora de decirlo con palabras de la destacada periodista corresponsal en Colombia de la cadena informativa alemana Deutsche Welle, DW Noticias, Alexandra Correa. Abro comillas. Hay una férrea oposición al gobierno y un bloque de medios de comunicación en cacería. La dirección de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación vienen de cuotas del gobierno de Iván Duque, un gobierno opositor radical al proyecto que representa hoy el presidente Gustavo Petro. Cierro comillas. Estas dos instituciones son las encargadas de investigar y tratar de parar, de acuerdo a su estrategia, al gobierno que propone la paz total.
Esas dos instituciones son dirigidas por personas del mundo de influencias de Álvaro Uribe y del pupilo de este, Iván Duque, quienes adversan rotundamente el proceso de paz porque ellos creen en el exterminio de los grupos armados y no en hacer la paz con estos. Consideran que hay que seguir la guerra a mansalva contra los grupos en armas. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe encabezó el sector abanderado del no en el referéndum sobre los acuerdos de paz que impulsó el gobierno de Santos y que dividió al país a partes iguales entre los que apuestan por parar la guerra y quienes, como Uribe, Duque y otros, que apuestan por intensificarla. Pero ahora veamos las instituciones fiscalizadoras. ¿Cómo están por dentro? ¿Quién dirige la Procuraduría General de la Nación? Pues Margarita Cabello Blanco, nada menos que anterior ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque y postulada por Álvaro Uribe en 2009 durante su presidencia para el cargo de Fiscal General de la Nación. ¿Más uribista? Imposible. Vale destacar que esta dama, durante su discurso de posesión como procuradora, a la hora de nombrar al gobierno de Duque se le salió decir nuestro gobierno. Y por otro lado, ¿quién dirige la Fiscalía General de la Nación? Pues el abogado Francisco Barbosa, quien durante casi la mitad de todo el gobierno de Duque fue consejero presidencial. Sí, ahí, directo en el despacho de Iván Duque. Luego pasó a encabezar la terna de este para ser escogido fiscal. En Colombia le llaman fiscal de bolsillo, refiriéndose a funcionarios que no cumplen un rol imparcial, equilibrado como lo dicta su cargo, sino que, por el contrario, están para defender a sus mentores e intereses. Por cierto, existe un escándalo alrededor de lo que la prensa colombiana llama el cartel de la toga, donde la fiscalía aparece involucrada junto a magistrados, jueces, parlamentarios y otros en comercialización y ventas de sentencias. Ya hay varios condenados convictos y confesos por este caso. Tenía razón aquel libro de los años 90, ¿Cuánto vale un juez? Barbosa, hay que recordarlo, no se inmutó con las públicas y notorias intersecciones ilegales que desde el gobierno de Duque se hicieron durante un año contra el comando de campaña de Gustavo Petro. Nunca desarrolló la investigación correspondiente. Pero en el caso de Laura Sanabria, es decir, del gobierno de Petro, ya ha practicado varios allanamientos intensivos en las oficinas presidenciales. Contextualizando la gestión Barbosa, en todos los juicios que se le siguen a Álvaro Uribe por relaciones con delitos de los paramilitares, así como por injurias, calumnias y sobornos de testigos, el fiscal Barbosa, sin el más mínimo disimulo, ha hecho que todos sus subalternos busquen la prescripción de los supuestos delitos, utilizando la instancia fiscalizadora de todos los colombianos para proteger sin pudor a su ex jefe. Y el funcionario que observa un enfoque distinto, que investiga seriamente actos de corrupción, es castigado con rocambolescas órdenes de traslado por parte de Barbosa a sitios apartados de la geografía colombiana, lejos de la capital Bogotá. Así lo hizo con los fiscales Angélica Monsalve, a quien ordenó traslado para Putumayo, a Daniel Cardona a Tumaco y Jaime Setién a Cúcuta. Varios especialistas dicen que el encargado actual de la Fiscalía General es quien lidera la oposición contra Petro en el país, siendo que tal institución debe ser en todo momento imparcial. Barbosa no lo es y se ufana de no serlo. También su gestión ha sido cuestionada por la desmesura y lo ilegal. Usar la avioneta de la Fiscalía para llevar a su esposa e hija de vacaciones a una isla, por ejemplo. También dedicar, como reveló el periodista Joachim Ackerman, escoltas y vehículos oficiales para sacar a pasear a sus mascotas, 2 perros. Del mismo modo, es señalado de utilizar personal de la Fiscalía para hacerle mantenimiento a su residencia privada.
Además, según reseñas periodísticas, pagarle jugosos contratos a la Universidad Sergio Arboleda, donde se graduó él y también su mentor Iván Duque, y a su vez, según reporte del periodista Daniel Coronel, recibir pagos de esta como supuesto asesor, consultor y conferencista. Pagar y darse el vuelto. Realmente insólito. Impresentable. Como se ve, la de Colombia es una puja telenovelesca, garciamarquiana, por el poder. Petro logró audazmente la reforma tributaria, pero los poderes tradicionales están maniobrando para impedirle a todo trance que pueda avanzar en las otras, la de la salud, educación, la laboral y la pensional. Todo lo demás es accesorio. Este es el núcleo férreo del enfrentamiento. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que con nosotros te enteras de todo.